Gracias. Transcurrido el receso decretado, se reanuda esta diligencia. ¿Tiene el uso de la voz defensa? Sí, muchas gracias, señora Consuelo. Me doy cuenta, señora, que en efecto, minutos previos de iniciar este segundo segmento, ya llevaron a esta Casa de Justicia los testigos ya aludidos. Señoría, en esa tesitura le solicitaría a usted afablemente me permitiera pasar primeramente a la C. María Guadalupe Vega Cruz y posteriormente a la testigo Mariana Yoselin Vega Cruz, y como le he dado cuenta, su testimonio sería a través del interrogatorio que su inventario tenga bien realizar eso, señoría. Primero a Mariana. María Guadalupe Vega Cruz. Primero a María Guadalupe. Sí, señoría. Ok. ¿Está de acuerdo con su defensor, señor? De acuerdo, señoría. Gracias. Agente. Una posición, señoría. Gracias. En virtud de lo anterior, se cierra el debate y se procede a resolver con fundamento en lo que dispone el artículo 20 constitucional en relación con el artículo 314 de la Ley Adjetiva de la Materia. Se le admiten a la defensa, en primer lugar, como dato de prueba, las copias extraídas o remitidas por el Fiscal General de Justicia del Estado de México respecto al sistema SIGI en torno a la carpeta realizada en contra del hoy investigado por el hecho delictuoso de encubrimiento. Esta será su incorporación a través de su lectura en su parte conducente respecto al acuerdo de inicio, la carátula de acuerdo general y el número de NIC de esta carpeta. Igualmente se le admiten al defensor las testimoniales de María Guadalupe Vega Cruz y de Mariana Yoselin Vega Cruz en relación a la pertinencia señalada por el defensor en su exposición a efecto de acreditar su teoría fáctica. Y también a efecto de lo anterior se le admiten las documentales consistentes en el Registro Nacional de Detenciones de fecha 1 de mayo del año 2025 y el acta mínima de fecha 6 de mayo del año 2025 en la carpeta administrativa 1080 del 2025 que serán incorporadas a través del testigo de acreditación María Guadalupe Vega Cruz. Lo anterior, tomando en consideración la pertinencia también indicada por la defensa. Bien, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con la lectura de sus copias o con la incorporación de los testigos? La incorporación de los testigos, señoría. Gracias. Por favor. Nos hacemos pasar, por favor, licenciado. Frente a mí, por favor. Buenos días. Buenos días, señorita. Bien, se encuentran ustedes frente a un ejemplar de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también frente a nuestro lábaro patrio. Por ello les hago de su conocimiento que están a punto de intervenir en una diligencia de carácter judicial y en este tenor, con fundamento en lo que dispone el artículo 49 de la Ley Adjetiva de la Materia, les pregunto si protestan conducirse con verdad. En el entendido de que faltar a la verdad pueden incurrir en el hecho delictuoso de falso testimonio, el cual prevé una pena de prisión de 3 a 15 años y una multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización. Si es así, digan fuerte y claro, sí protesto. Sí protesto. Gracias. Se queda la señorita María Guadalupe. ¿Quién es usted? Tome asiento de este lado, me espera en la parte de afuera, señorita. Bien, señora, le voy a pedir que se acerque bien al micrófono. Todas sus respuestas las dirige hacia mí. Hable fuerte y claro, por favor, para que la escuche. Sí. ¿Cuál es su nombre? María Guadalupe Vega Cruz. Doy fe de tener a la vista la credencial para votar expedida a favor de María Guadalupe Vega Cruz, la cual presenta una fotografía que concuerda con sus rasgos físicos. Bien, señora Guadalupe, al inicio de esta diligencia le recabaron una serie de datos personales. Esto se puede mantener de forma privada o de forma pública. ¿Cómo desea que se resguarden? Privado. Gracias. Señora Guadalupe, en términos del artículo 361 y 362 de la Ley Adjetiva de la Materia, le pregunto a usted si tiene algún parentesco con el hoy investigado. Sí, con el detenido.
qué es de usted? Mi hijo. Bien, tomando en consideración esta relación de parentesco, le hago saber a usted que tiene derecho a reservarse a declarar, es decir, a no rendir su testimonio. ¿Desea rendirlo o quiere reservarse? Necesito que hable fuerte, señora. Sí, voy a declarar. Gracias. Bien, igualmente vamos a dar continuidad con su testimonio. Le voy a pedir, señora, que permita que las partes terminen de realizarle la pregunta. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. Ok. Adelante, defensa. Muchas gracias, señora Consuelo. Buenas tardes. Buenos días, testigo. Buenos días. Bien a su señoría, por favor, testigo. Testigo, ¿tiene algún interés en el presente asunto? No. Gracias, testigo. ¿Cuál es el motivo de su comparecencia ante esta casa de Vengo a justicia? justificar acerca de una detención. ¿Nos puedes hacer más preciso a qué detención te refieres? Permítame un momento. Sí, gracias. ¿Mande? Bien, me indican que no se escucha, señora. No mueva el micrófono. Lo que tiene que hacer usted es hablar más fuerte porque no le escuchan en el micrófono. Ok. Adelante. Bien. Muchas gracias, señora Consuelo. Testigo, nos hablas que vienes a declarar acerca de la detención. ¿De cuál detención? Del día 1 de mayo. ¿A quién se le hizo esa detención? A Kevin Eduardo, mi hijo. ¿Nos puedes especificar en qué consiste? Bueno, él fue detenido afuera de mi domicilio. Él iba llegando con su hermana. Empiezo a escuchar como una discusión, salgo y me percato que hay dos patrullas, una municipal y una estatal. También me percato que arriba de ella ya está mi hijo. Me voy a dejar así que me acerco a uno de los policías y le pregunto el por qué. Y me dice que por una falta administrativa. Y le digo que si me podía dar más información y me comenta que no, que tenía que ir a las Américas a donde se lo iban a llevar. Más tarde voy, pregunto por mi hija allá en las Américas y me dicen que no está. Entonces me voy al MP de San Cristóbal, pregunto ahí y me dicen que tampoco está. Entonces uno de los licenciados me dice que podría yo sacar un registro de detenciones en una papelería. Salgo y hay una papelería enfrente del MP, pido esa carta y me la dan y me percato que sí, que mi hijo está detenido en el MP de Coacalco. De ahí me voy hasta Coacalco, pido la información de mi hijo y me dicen que no. Entonces hasta el día 2 de mayo me dan la información que sí, que él está ahí detenido por robo de una moto. De ahí me lo trasladan, 2 días después me lo trasladan hasta, ahora estoy aquí a Chiconautla. El día 6 le hacen su audiencia y la juez le da su libertad. De ahí él sale y durante un camino del reclusorio a unos centímetros me lo vuelven a detener y se lo vuelven a llevar a Coacalco. De ahí otra vez me lo vuelven a trasladar y es donde me entero que es por una extorsión. Muchas gracias, testigo. Testigo, nos hace referencia que esta detención se materializó el 1 de mayo de ¿qué año? En 2025. ¿A qué hora fue esa detención? Como 5:30 más o menos. Nos dices que fue fuera de tu domicilio, ¿es correcto? ¿Nos puedes precisar cuál es ese domicilio? Es Lago Jaltocán, manzana 29, lote 2. Lote 29, manzana 2. ¿Lote qué, perdón? Lote 29, manzana 29, lote 2. ¿En qué municipio? Ecatepec. ¿Entidad federativa? Mexicano. No, ciudad, estado. Ecatepec. Estado de México. Estado de México. Okay. Muchas gracias, testigo. Ok. Nos dices que fue aproximadamente a esa hora. Dices que lo subieron a una patrulla, ¿es correcto? Así es. Haces referencia a que fue policía estatal y municipal. ¿Quiénes fueron los que materializaron esa aprehensión? La municipal. Ok, perfecto. Dices que te trasladas a las Américas, en las Américas te trasladas a Coacalco. Sí. Haces, pides un registro nacional. Así es. ¿Qué datos ocupaste para obtener ese registro nacional? El nombre de mi hijo y su CUR. ¿Recuerda la fecha en que solicitaste ese registro nacional? Sí, fue el 1 de mayo. Y de ahí, ¿qué emana? ¿Qué te puso percatar? Que estaba detenido en el MP, bueno, que me lo habían detenido ahí en Coacalco. Su nombre. Venía materializado
No, nada más vi su nombre y que estaba ahí en Coacalco. ¿La autoridad que la había detenido? No. Y me comentas que... Ok, sería cuánto con respecto a esa parte. Ahora bien, nos hace referencia, que de ahí lo pone a disposición ante esta Casa de Justicia. ¿Cómo nos puedes acreditar ese hecho? Bueno, su juez de oficio me dio la acta de la audiencia y es donde yo, sí, o sea, es donde puedo yo, o sea, esa acta me la dio su licenciado que tenía de oficio. Ok. ¿De qué fecha es esa acta? Del 6 de mayo. ¿Y de esa acta qué se desprende? El motivo, el por qué fue detenido mi hijo y lo de su libertad. ¿Por qué motivo fue? Por el robo de una moto. Ok. Tanto el Registro Nacional de Detenciones que hace referencia, así como esa acta mínima, ¿cuentas con ellas? No, la tiene usted, licenciado. Ok. Si las tuvieras a la vista, ¿las podrías reconocer? Claro que sí. ¿Por qué las reconocerías? Porque ahí está la fecha de lo sucedido y el nombre de mi hijo. Ok. La del Registro Nacional y la del acta mínima. Por el nombre de mi hijo y el por qué fue detenido. Ok. Señora, en primer momento solicitaría se le pusiera a la vista el Registro Nacional de Detenciones a la testigo para efectos de que dé lectura de lo que este unitario tuvo que subrayar. Una vez que le dé lectura a lo conducente, si me permitiera hacer la proyección a través de los medios electrónicos de esta Casa de Justicia, su señoría, y que me dé el uso de la voz para efectos de incorporarla en términos de ley. Asimismo, se le pusiera el registro del acta mínima a la cual he hecho referencia y le diera lectura a lo conducente, a lo ya subrayado, y además este unitario esté en condiciones de poderla incorporar, señoría. Gracias. En el área de seguridad, ¿está de acuerdo con su defensor? Acérquese bien al micrófono. Estoy de acuerdo. Gracias. Agente. Ninguna oposición, señoría. Gracias. Tomando en consideración que ya se han sentado las bases de estas documentales, se autoriza ponerlas a la vista del testigo. Adelante. Las mostramos primeramente a la gente para que verifique que se trate del mismo documento. ¿Es esta, licenciada? Esta. Muchas gracias. Continúa la defensa. Testigo, ¿qué tiene a la vista? El registro nacional. ¿Nacional de qué? El registro nacional de detenciones. ¿Nos puedes dar lectura a lo que se encuentra subrayado únicamente? Sí, es la fecha que fue el 1 de mayo 2025 a las 9:41. ¿Esa fecha de qué es? El día que saqué la hoja de registro. De consulta, ¿es correcto? Sí, así es. Ok, continuamos. Es el nombre de mi hijo, Kevin Eduardo Vega Cruz. La autoridad que fue, porque fue detenido fue la Policía Municipal. Y aquí la Fiscalía Común del Centro de Justicia especializada en robo de vehículo de Ecatepec con sede en Coacalco. La ubicación actual fue en el Centro de Justicia especializada del robo de vehículo en Ecatepec con sede en Coacalco, donde fue trasladado. La fecha de la detención fue el jueves 1 de mayo de 2025 a las 8:05 del PM. Okay. Muchas gracias, testigo. Señoría, solicitaría que en primer momento ese registro nacional, si se pudiese proyectar a través de los medios tecnológicos,
se fuera incorporada a través del artículo 383 de la Codificación Adjetiva Nacional. Adelante. ¿Mande? Sí. Adelante, defensa. Gracias, señoría. Tomando en consideración que se encuentra proyectada la instancia de detenciones, con lo ya aludido por el testimonio, señoría, teniendo lo que dispone el dispositivo legal 383 de la Codificación Adjetiva Nacional, señoría, solicitaría se incorporar el presente documento a las citadas, señoría. En términos de ley, ¿sería cuánto? Gracias. Se tiene por incorporado. Continúe. Muchas gracias, señoría. Testigo. Sí. ¿Nos puedes hablar ahora del acta mínimo que nos has hecho alusión? ¿Qué tiene a la vista? Es el nombre de mi hijo. No, perdón, antes de esto. ¿A la vista qué es lo que tiene? El registro nacional. No, la otra es ahora sí que el registro de su audiencia. Ese registro, ¿quién se lo proporcionó? Es su abogado que era de oficio. Ok. ¿Nos puedes describir de qué trata ese documento? Sí, fue así que del por qué fue detenido. Ok. ¿Nos puedes dar lectura en lo conduciente a lo que se encuentra subrayado del citado documento? El nombre es Kevin Eduardo Vega Cruz. Es encubrimiento por receptación. Días, horas con 2 minutos del día 6 de mayo del 2025. La juez de control María Verónica Islas López. Esta unitaria ordena el resguardo de los datos personales del investigado, hace saber el objeto de la audiencia, tuvo por expuesta la detención por parte del agente del Ministerio Público. Una vez cerrada el debate, entra a las partes de la detención expuesta por el agente del Ministerio Público. Por tanto, siendo las 11 horas con 8 minutos del día de la fecha, no se calificó y no se rectificó de legal la detención en contra de Kevin Eduardo Vega Cruz por su probable intervención en los hechos delictuosos del encubrimiento por receptación en agravio de la Administración de Justicia. En consecuencia, se ordenó de inmediata libertad del imputado con las reservas de ley, siempre y cuando no se encuentre detenido por delito diverso. Ya está ahí. ¿De qué fecha es? La fecha es el 6. ¿6 de qué? 6 de mayo del 2025. ¿Causa de control? 1080-2025. ¿Sería cuántos, señoría? Por lo que hace al interrogatorio de la testigo, señora, solicitaría en la misma testigo se proyectara a través de los medios tecnológicos por conducto del auxiliar de Estado Honorable de Casa de Justicia, señoría, para efectos de que este unitario se pronuncie y pueda incorporarla en términos de los dispositivos legales a que haya lugar. Gracias. ¿Estoy de acuerdo, señor? Estoy de acuerdo. Adelante. Tiene por incorporada la documental. Continúa. ¿Sí de cuánto, señoría, con respecto al testigo? Gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor, señor? Estoy de acuerdo. Gracias. ¿Agente va a realizar alguna pregunta? Ninguna pregunta, señora.
Gracias, defensa. ¿Libera al testigo? Libero al testigo, señoría, agradeciéndole su atención. ¿Está de acuerdo, señor? De acuerdo, señoría. Gracias. Eso sería todo, señora. Gracias por haber asistido. Hacemos pasar a la señora Mariana, por favor. Buenas tardes, señora. Deme su nombre completo, por favor. Mariana Jocelyn Vega Cruz. Necesito, señora, que hable fuerte porque no se le escucha nada y el micrófono debe de registrar lo que usted me diga. Hable fuerte, por favor. Mariana Jocelyn Vega Cruz. Gracias. Se doy fe de tener a la vista la credencial para votar expedida a favor de Mariana Jocelyn Vega Cruz, que expide el Instituto Nacional Electoral. Bien, señorita, al inicio de esta diligencia me proporcionó usted una serie de datos personales. Estos se pueden mantener de forma privada o bien de forma pública. ¿Cómo desea que se resguarden? Privada. Bien. En términos del artículo 361 y 362 de la Ley Adjetiva de la Materia, señorita Mariana, ¿usted tiene alguna relación de parentesco con el hoy investigado? ¿No es su familiar? Nada más el detenido. Por eso, el señor que está detenido es su familiar. Es mi hermano. Es su hermano. Sí. Bien, tomando en consideración esta relación de parentesco, le hago saber que usted tiene derecho a no declarar. ¿Desea declarar o quiere reservarse? Reservarse es que no declara. Deseo declarar acerca de la detención. Bien, va a declarar. Gracias. Le voy a pedir, señorita, que nuevamente hable fuerte, porque no se le escucha. Todas sus respuestas las dirija hacia mí y que permita que las partes, el defensor o el Ministerio Público, terminen de realizarle la pregunta antes de contestar. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste, por favor. Sí. Adelante, defensa. Muchas gracias, señora consuegra. Testigo, buenos días. Testigo, ¿tienes algún interés en el presente asunto? No. Ok, muchas gracias. Venga, su señoría, por favor. Testigo, ¿cuál es el motivo de tu comparecencia ante esta Casa de Justicia? Vengo a declarar acerca de mi hermano. Venga, su señoría, por favor. Perdón. ¿Qué nos tienes que declarar? El 1 de mayo yo iba regresando con mi hermano acerca de unas compras que hicimos. Cuando nos íbamos acercando a mi domicilio, vi una patrulla municipal y una estatal. En cuanto nos acercamos, ellos se bajaron y le preguntaron su nombre a mi hermano. Obviamente él les dijo su nombre. En cuanto lo supieron, jalaron a mi hermano y se lo subieron a la patrulla estatal. En ese momento salió mi mamá. Nos acercamos para decir a dónde se lo iban a llevar y dijeron que se lo iban a llevar a las Américas. Este hecho, ¿cuándo aconteció y en qué horario? Díganos, señoría, por favor. Fue el 1 de mayo, es cerca de las 5:30. Pero me dices que fue al arribar a tu domicilio. ¿Nos puedes dar tu domicilio, por favor? Es calle Lago Jaltocán, Manzana 2, lote 29, Llano de los Valles, ¿En qué municipio? Ecatepec, ¿La entidad federativa? Estado de México. ¿Sabe cuánto, señora? ¿Está de acuerdo, señor? Estoy de acuerdo, señoría. Gracias. Agente va a realizar preguntas. Muy buenas, señoría. Gracias. Defensa, libera al testigo. Señoría, nada más para... si me permitiera realizarle dos preguntas más al testigo. Adelante. Gracias, señora consejera. Testigo, estos agentes policíacos le comentaron a dónde llevarían a su... en este caso, hermano. Objeción, su señoría. Ya contestó
¿El testigo a dónde iba a ser trasladado? Al lugar. No sé de cuánto, señora, perdón. ¿De cuánto? Gracias. Sí, bueno. ¿Libera al testigo? Libera al testigo. Gracias, sí. ¿Está de acuerdo, señor? Estoy de acuerdo, señoría. Gracias. Eso sería todo, señorita. Gracias. Adelante, defensa. Muchas gracias, señora. Señora, ahora me permito hacer la incorporación de los documentales provenientes del sistema SIGIN, a los cuales ya le he dado cuenta, señora, y mismos que lo haré a través de la verbalización. Como ha quedado evidenciado, señora, en primer momento, como resultado precisamente del informe de las documentales autentificadas emitidas por el oficial mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, señoría, un encuentro que dio como resultado que remitieran las copias autentificadas de la carpeta de investigación número de NIC RV-MN-VEC-00-0015-06-25-25, señoría. Estas copias autentificadas, su señoría, pues precisamente hace referencia que de esa carpeta a la cual ya le he dado cuenta, pues nada más se encuentran 5 documentales consistentes en la carátula de acuerdo general, el acuerdo de inicio, oficio de ingreso a coronel, constancia de llamadas para permitir al imputado, comunicación con su defensor y constancia de lectura de derechos. Hablando, señoría, lo conducente, me doy cuenta de la carátula precisamente que emana de esa carpeta de investigación, la cual coincide con el número de NIC, que es el RVM-BS-321-015-06-25-05, de fecha precisamente 2 de mayo del año 2025, delito de encubrimiento por receptación, víctima, identidad desconocida, imputado Kevin Eduardo Vega Cruz. Dice que el lugar donde se materializaron los hechos es en calle Avenida Palomas, esquina con calle Arbolitos, colonia 19 de septiembre, código postal 55070, en la localidad ciudad es Ecatepec de Morelos, Estado de México. Autoridad que realizó dicha iniciación de la carpeta es la C. Guadalupe Suárez Sánchez, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada de la Investigación del delito de robo de vehículo del Valle de México con sede Ecatepec, Ocra. Bueno, señoría, como ha quedado evidenciado, pues esta carpeta de investigación, pues precisamente con las actuaciones... Permítame un momento. Sí, claro. Ahorita es para que usted dé lectura únicamente a la parte conducente que se le admitió. ¿Ya terminó con esa lectura? Sí, señoría. Sería... Sí, señoría, sería cuánto. Gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor, señor? Estoy de acuerdo. Bien, en ese sentido, defensa ha concluido con su desfile probatorio y en caso de que tuviera algún otro medio, pronúnciese, por favor. Señora, le doy cuenta que en efecto he concluido con el abanico probatorio que este unitario pretende, pretendió incorporar, más bien incorporó, no teniendo más datos ni medios de prueba, porque es aguardar únicamente, solicitando se me deje el uso de la voz para que este unitario alegue con respecto a la vinculación que ha peticionado el agente del Ministerio Público. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Se desiste de cualquier otro dato de prueba porque recordemos que tenía unas videograbaciones también que se iba a pronunciar el día de hoy. Sí, señora, lo desisto bajo mi entera responsabilidad, toda vez que de dichas videograbaciones únicamente le daré cuenta y para efectos de incorporarla no abona la materia
jurídica que pretendo. ¿No las va a incorporar o sí las va a incorporar? No las voy a incorporar, sí. Ok. ¿Está de acuerdo con su defensor, señor? Estoy de acuerdo. Gracias. En ese sentido, se tiene a la defensa y al hoy investigado desistidos a su más entero perjuicio solamente para este estadio procesal de cualquier otro dato o medio de prueba que pudieran incorporar, concluyendo así con su desfile probatorio. Vamos a entrar al debate en torno a la solicitud de vinculación a proceso realizada por el agente del Ministerio Público en la audiencia próxima pasada. Adelante, defensa. Sí, muchas gracias, señoría consuela. En primer momento, señoría, solicitaría a usted decante favorable emitir un auto de no vinculación a proceso en contra del señor Kevin Eduardo Vega Cruz, ahora defendido, señoría, a razón de los siguientes hechos y consideraciones, señoría. En primer momento, señoría, como ha quedado evidenciado a través de la carpeta de investigación del sistema denominado SIGI, que fue remitida por el oficial mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, señoría, pues precisamente se emite que en data 2 de mayo del año en curso, su señoría, precisamente pues me había representado, se encontraba detenido en la Fiscalía de Combate a Robo de Vehículo con sede en Coacalco, su señoría. Salud. Gracias. Cabe destacar que dicha carpeta pues dio inicio el día 2 de mayo del año en curso con el número de NIC, al cual le he dado cuenta, su señoría. Sin soslayar que como se pretende acreditar el agente del Ministerio Público en una de sus intervenciones, y de hecho como se desprenden de las entrevistas tanto de la víctima como de los testigos que hace referencia el agente del Ministerio Público, uno de los acontecimientos dice que aproximadamente a las 4 horas del día 2 de mayo del año 2025, esto a razón de lo que hace referencia la víctima en su entrevista recabada por el agente del Ministerio Público en data 3 de mayo del año 2025 a las 2 horas con 14 minutos, y que le doy cuenta que esta entrevista, su señoría, hace referencia a que precisamente fue recabada en el Centro de Justicia de Coacalco, sin soslayar, su señoría, que este hecho delictivo por el cual se inició la investigación de mi representado fue por un hecho que la ley se llama como acto de extorsión, y fue en el municipio de Catepec de Morelos. No tenían por qué haber iniciado dicha carpeta en el municipio de Coacalco, pero bueno, nada más me di cuenta de esa situación. Pero más allá, señora, de esa entrevista de la víctima de sexo femenino de identidad reservada iniciales EMSH, pues nos refiere precisamente en sus entrevistas, señoría, dice que hace notar la presencia y aproximadamente a las 4 horas del día 2 de mayo del año 2025, Ángel Gabriel Santana Vega, en compañía de Kevin Eduardo Vega Cruz, se presentó en repetidas ocasiones a bordo de una motocicleta afuera de mi domicilio. Lo cual, su señoría, materialmente esto es imposible, su señoría, porque ya como ha quedado evidenciado, pues en esa data, pues incluso mi representado ya se encontraba detenido, como incorporé a través del Registro Nacional de Detenciones de data 1 de mayo del año en corriente, su señoría. Solaría que precisamente ese testimonio pues se encuentra viciado. Ahora bien, su señoría, también es tomar en consideración que de lo que emana de la entrevista que se encuentra también incorporada en la carpeta de investigación, la cual rindió el señor Jesús González Vargas, que se insiste, dicha entrevista fue en el Centro de Justicia de Coacalco, en data 3 de mayo del año 2005, a las 4 horas con 55 minutos, su señoría. Cabe destacar, su señoría, que pues son entrevistas viciadas. ¿Por qué? Porque primeramente hace referencia que hasta que en fecha 9 de abril del año 2025, aproximadamente a las 20 horas, el Ángel Gabriel Santana Vega, en compañía de Kevin Eduardo Vega Cruz, llegaron a mi domicilio. Esta fecha, señoría, pues precisamente contradice lo que hizo referencia la testigo
ya que de lo emanado de dichas entrevistas, en ningún momento se narra que esa fecha haya sido precisamente en la cual se materializó la llegada a lo que refieren que tanto Kevin como el diverso investigado se hayan presentado a su domicilio, ya que hacen referencia que al horario de las 20 horas fue el día 21 de abril del año 2025, como refiere la víctima de identidad resguardada, su señoría. Ahora bien, su señoría, con respecto a la menor que hace referencia el agente del Ministerio Público y que mandan de las entrevistas, que es la menor que también a la cual se le hicieron conductas descritas a una posible extorsión, que es la menor de identidad reservada KSH, de 17 años, hermana de la víctima. Pues debe de destacar, su señoría, que ese legado, ese dicho, únicamente que hace referencia a la gente del Ministerio Público y que incluso intenta encuadrar al tipo penal con ese agravante, pues como se desprende de las actuaciones, su señoría, pues no se encuentra un dato idóneo, pertinente y en su conjunto suficiente, es decir, un atestado de nacimiento que pues precisamente haga de manifiesto que dicha testigo de identidad reservada pues precisamente sea menor de edad, su señoría, sin soslayar que como fue a bien con el traslado el agente del Ministerio Público de la orden de aprehensión, la cual se le obsequió a la hora justiciable, es decir, señoría, que precisamente el juez que la ordenó, única y exclusivamente la ordenó por el hecho que la deje en momento de extorsión, toda vez que la gente del Ministerio Público hasta ese momento incluso le hace referencia que no había justificado que dicha persona era mayor de edad, señoría. Y como ha quedado evidenciado, pues el agente del Ministerio Público no describió que en efecto existe un atestado para acreditar dicha edad, más bien que la víctima pues en efecto sea menor de edad, señoría. Ahora bien, señoría, en ese sentido pues en efecto del hecho que pretenden imputar a mi ahora representado, pues como ha quedado evidenciado en data 2 de mayo del año en curso, pues no pudo haber sido llevado a cabo en los términos que hace referencia a la gente del Ministerio Público, por lo ya aludido y como ha quedado evidenciado a través de la testigo María Guadalupe Veracruz, que incluso nos habló del Registro Nacional de Detenciones que para ese momento se encontraba detenido, incluso fue puesto a disposición ante su homóloga, la jueza de control María Verónica Islas López, y de ahí las subsecuentes, pues con todo respeto que merece el agente del Ministerio Público, sabemos que esta carpeta de investigación pues es una más de las tantas carpetas armadas con las que pretenden hacer culpables a inocentes, su señoría. Ahora bien, con respecto a las videograbaciones, su señoría, que hace referencia el agente del Ministerio Público y de cual me proporcionó las reseñas fotográficas que emanan precisamente de dichas videograbaciones, su señoría, le doy cuenta. Nada más quisiera hacer una interrupción, se desistió bajo su más entero perjuicio sobre las... Sí, pero no lo estoy alegando, su señoría. Sobre las... Permítame, por favor. Ahorita cuando se le permitió el uso de la palabra a la defensa, se desistió bajo su más entero perjuicio de las videograbaciones del cual le corrí traslado. No sé por qué ahorita se desea pronunciar respecto de dichas videograbaciones, si ya se desistió bajo su más entero perjuicio. Es únicamente una observación que realiza esta representación social. ¿Sería cuánto, señor? Gracias.
Efectivamente, licenciado, incluso yo misma le pregunté qué pasaba, guarde silencio y déjeme hablar. Yo misma le pregunté respecto a estas videograbaciones que que se habían solicitado por un defensor diverso y si las iba a incorporar. Usted dijo que no las iba a incorporar, que se desistía, entonces no las voy a tomar en consideración, licenciado. Sí, señora, pero le doy cuenta que me vestí como medio de prueba para el desahogo. Estoy hablando, señora, de las reseñas fotográficas que incluso se encuentran dentro de la carpeta de investigación. Sí, pero ahorita haciendo una observación se va a constreñir en relación a las videograbaciones. ¿Son las videograbaciones que yo le corrí que le corrió traslado a usted? Sí, pero esas son de las de ayer, las actuales, las que ayer me corrió traslado. Pero es de verificar, su señoría, que aquí dentro de la carpeta de investigación incluso ya se encontraba un CD y se encontraban registros de videograbaciones y reseñas fotográficas en la cual emana una persona, y lo único que pretendo hablar es con respecto a esas reseñas fotográficas que se encuentran dentro de la carpeta, no de las que me corrió ayer, de las que ya se encuentran dentro de la carpeta. Yo tendría que se constriña en relación, si va a hacer eso, en relación a las videograbaciones que yo le corrí traslado al anterior defensor. Es que no me puede decir Guarden silencio. Haciendo Por observaciones. favor, denme oportunidad para que se explique uno y otro. Y les voy a pedir que se conduzcan bajo el deber de lealtad. No quiero que me estén pretendiendo sorprender y manejando algunos otros términos. A ver, el día de ayer, la gente del Ministerio Público trajo las videograbaciones que se ordenaron desde la primera audiencia. Esas videograbaciones, permítame, obviamente van a estar en la carpeta, licenciado, porque las incorporaron el día de ayer, o bueno, se las entregaron ayer. En la carpeta ya había previamente una diligencia de inspección de un video anterior. Un video anterior que fue proporcionado por la víctima y después el anterior defensor solicitó que se hiciera la extracción de las videograbaciones, pero del DVD donde se encuentra almacenado. Yo ayer di cuenta en relación a que una vez que se constituye agente de policía de investigación en relación a informática, hacen extracción, pero en su informe hace mención que es imposible dar cumplimiento, eso fue el día domingo, es imposible dar cumplimiento dado que el DVR únicamente tiene un almacenamiento de 24 horas. Posteriormente se cita a la víctima en sede ministerial, se le recaba una entrevista en donde ella proporciona una copia que se encuentra almacenada en su dispositivo, en este caso en su equipo telefónico, del cual di cuenta y corrí traslado, que es un equipo telefónico de ya mencionadas características, del cual se pasó mediante cadena de custodia, se pasó a CIA, se hizo la extracción, posteriormente se pasó el equipo telefónico con servicios periciales tomó fotografía de dicho equipo telefónico y CIA me remite mediante cadena de custodia la extracción de las videograbaciones así como de las fotografías en relación a la copia que tenía de dichas eventualidades. Posteriormente esa... A ver, para ya no estar en este debate perdiendo tiempo, a ver, sáquenme las fotografías que están en la carpeta para que las proyectemos y solamente respecto a esas se va a poder pronunciar. Sí, es lo que Porque digo. ya se desistió, permítame. Ya no vamos a entrar al debate, ya nada más para que continúe con su argumento y no haya ninguna cuestión. Sí, nada más con todo respeto. Mire, esos son los dos que me entregó, los dos CDs que me entregó ayer el fiscal. Incluso la parte, esas son las copias que me trasladó. De esto yo no quiero tomar nada porque no tuve el medio idóneo y pertinente para poderlas incorporar, que en su momento determinado hubiese sido con un perito o con un testigo de acreditación. No, bajo mi teoría que pretendo acreditar, no me abona, como le di cuenta, que por eso me vestía. Ahora, yo lo único que pretendo hablar, su señoría, es lo que se encuentra en la carpeta de investigación que nos corrió desde un inicio, que es con respecto a esta inspección. Cheque, esas son las que le dice el Ministerio Público. Sí, perdón. De esas son de las que va a hablar usted. Es correcto, su señoría, nada más. Ok. Es correcto. Adelante. Sí, nada más de estas. Proyéctalos, por favor. En todo caso, en su argumentación usted ya podrá hacer referencia. Les voy a pedir que no estén interrumpiendo la intervención, permitan que termine y ya después para eso se le va a dar el uso de la voz a usted también.
Sí, su señoría. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Adelante, defensa, continúe. Muchas gracias, señora Conformina. Como le daba cuenta, señora, únicamente pretende alegar con respecto a los comentarios que han sido proyectados en el presente, señoría, y es de darle cuenta que a través de lo que hace alusión el archivo número 1 de la inspección que nos dio cuenta el agente del Ministerio Público, emitida en fecha 3 de mayo del año 2025, precisamente realizada por la Policía de Investigación, el licenciado Ramón Villavicencio Velázquez, con número de gafete PI-102, agente de Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la cual precisamente extrajo de un DVD de la marca Verbatim, que fue el primero que ya se encontraba incorporado y que desde el inicio el agente del Ministerio Público nos dio cuenta, su señoría, es de destacar, señora, que del archivo número 1, como ya se encuentra incorporado a la presente carpeta, hace referencia que al momento de hacer la extracción, al darle doble clic sobre el nombre del archivo WhatsApp, imagen 2025-0503, se observa en la pantalla de la computadora la imagen de un sujeto de sexo masculino, de complexión delgada, tez moreno claro, quien viste una playera de color negra y manga larga, así como una gorra color negra con el logotipo de la marca Jordan. Eso es lo que hace en primer momento el archivo número 1. Del archivo número 2, no me voy a pensar, más bien será del archivo número 3, nos dice que al darle clic, dice que se tiene un video que tiene una duración de 1 minuto con 17 segundos, en el que se observa que al exterior del domicilio de la víctima se encuentra detenida una motocicleta de color azul, la cual es tripulada por un sujeto del sexo masculino, quien viste una prenda de colores oscuro y se mantiene observando el domicilio mientras fuma un cigarrillo. Posteriormente, señores, nos vamos al archivo 4. Dice que el video tiene una duración de 37 segundos, en el que se observa una persona de sexo masculino de aproximadamente 1 metro con 65 centímetros, de estatura 3, moreno claro, complexión delgada, y quien viste una playera de manga larga y demás prendas de colores oscuros. Se acerca al zaguán de la víctima y con la mano derecha realiza diversas pintas en el zaguán para posteriormente retirarse. En ese contexto, su señoría, incluso se encuentra plasmado una reseña fotográfica donde en efecto es únicamente una persona la que ha estado en el exterior. Cabe destacar, su señoría, que en efecto del archivo 3 nos podemos percatar que la reseña fotográfica hace referencia que es de data 2 de mayo del año 2025 a las 3 horas con 01 minutos con 52 segundos. Posteriormente, del otro video que ya le he dado cuenta, donde igual se observa una persona, es de data 30 de abril del año 2025 a las 16 horas con 27 minutos con 21 segundos. A las 16 horas con 27 con 21. 16 horas con 27 minutos con 1 minuto, su señoría. ¿Puede indicarme de cuál otro video? Porque si no me dice Sí, perdón, señoría. a qué se refiere, Sí, no perdón. puedo hilar sus ideas. Sí, perdón. El archivo 2, le comentaba que ese video es de data 2 de mayo del año 2025 y
que establece ahí dicho video es a las 3 horas con 1 minuto con 52 segundos. Y del archivo 3, señoría, del cual ya igual le di cuenta, nos establece que es del día 30 de abril del año 2025 a las 16 horas con 27 minutos con 1 segundo. A las 16 horas con 27 minutos con 1 segundo. Okay. Y de la cual, en efecto, su señoría, robustece lo que refiere el agente de la Policía de Investigación, que únicamente se encuentra una persona en las afueras, lo cual, su señoría, en efecto, contradice lo ya aludido, pues con las víctimas, que incluso hizo referencia que habían sido 2 personas las que constantemente se acercaban a dicho domicilio, pues a hacer referencia, y sin soslayar, su señoría, y poner especial atención que, como hizo referencia la gente del Ministerio Público, quiso incorporar la información que el día 2 de mayo el representado pues había acercado, lo cual materialmente es imposible, porque incluso existe el Registro Nacional de Detenciones, lo cual se concatena con la carpeta de investigación, la cual fue emitida por el sistema SIGI, y la cual a su vez, su señoría, se concatena, lleva esa trazabilidad, se concatena con la audiencia de corte inicial que se materializó ante su homóloga en esta casa de justicia, su señoría. En ese sentido, partiendo que de las acciones que pretenden incorporar a la gente del Ministerio Público no ha quedado debidamente asentadas dichas bases, que exista una menor de edad, porque no existen atestes de nacimiento que robustezcan ese hecho, su señoría, así como la forma y el medio que pretende acreditar el agente del Ministerio Público, señoría, esta presentación legal, señoría, solicitaría a usted de tanto favorable emitir un auto de no vinculación a procesos, señoría, por las manifestaciones ya vertidas por este auditorio. ¿Sería cuánto, su señoría? Gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor, señor? Estoy de acuerdo, señoría. Gracias. Agente. Con su permiso, señoría, esta representación social no comulga con los puntos vertidos por la defensa, ya que del propio registro de detención del Registro Nacional de Detenciones se deriva una fecha diversa que viene al calce de dicho Registro Nacional, el cual data de fecha 2025 del 05 del 07, fecha que contrapone a lo referido por la defensa en relación a que refiere que dicha consulta se realizó el día 1 del 05 del 2025, que se contrapone mucho en relación a la iniciación de la carpeta de investigación que se dio inicio el día 2 de mayo del año 2025 y que fue a las 22 horas, carpeta que alude en este caso la defensa, que fue por el delito de encubrimiento por receptación, lo cual se contrapone a las fechas ya hechas mención en relación referidas por la defensa, pues son fechas muy diversas. A ver, un momento ahí, por favor. De acuerdo a lo que leyó la testigo, ella dijo la fecha de la detención. O sea, sí, yo entiendo que hay una fecha de consulta que es distinta, que creo que la consultó hasta el 7 de mayo. Eso yo entendí de la testigo. No, y ahí, por lo que yo entendí, refiere que la consultó el día 1 de mayo, que se trasladó al Centro de Justicia de San Cristóbal, y ahí es donde realiza la consulta, porque la detención, refiere ella, que se realizó el día 1 de mayo. Ahí en la detención, porque ella dio lectura a la detención, ¿a qué horas fue la detención y qué día? ¿No dice lo que ella señaló? Refiere esos datos, pero debe también de manifestar que dicho registro no cuenta con ninguno de los candados de seguridad, porque debe de tener un código QR. También son dichos. A ver, guarden silencio. No quiero que estén interrumpiendo la intervención. En su oportunidad les voy a dar para que ustedes se manifiesten. Son dichos. Nada más, escúcheme lo que le estoy preguntando. Ella dio lectura a que decía que la detención fue, los hechos fueron con la detención del 1 de mayo del 2025. Sí está así en ese, nada más dígame si está así. Está así, pero cómo refiere la testigo que realizó una consulta exactamente el mismo día, cuando la data refiere
2025 del 05 del 07 al calce de dicha hoja. Consulta que se contrapone a lo referido por la testigo, ya que ella refiere que lo consultó ese día en una papelería en el Centro de Justicia de San Cristóbal. Así quedó asentado en este caso por la testigo, que realizó una consulta y que incluso el abogado la asesoró y que se dirigió a una papelería para realizar dicha consulta, lo cual se contrapone. Ella refirió que ese documento se lo entregaron ese mismo día, el día 1 de mayo del año 2025, lo cual se contrapone a la fecha 2025 del 05 del 07, una fecha diversa. Ahora, también hay de referir que la carpeta de investigación de la cual refiere, en este caso, la representación social, quedó asentada el día 2 de mayo del año 2025 a las 22 horas, así como también se desprende de la carátula de dicha carpeta, que fue iniciada por el delito de encubrimiento por receptación en contra del hoy investigado Kevin Eduardo Vega Cruz. Ahora, también respecto de los videos que se pronunció y del cual yo sí quisiera hacer mucho hincapié, se desprende un video que está, en este caso, de fecha 2025 del 05 del 02, donde se ve pasar una motocicleta con dos personas a bordo y de la cual se desprende la hora, que fue a las 3 horas con 1 minuto con 22 segundos, los cuales lo está situando en el lugar, y que dichos videos fueron proporcionados por la víctima, que fueron los primeros videos que proporcionó la víctima a través de un dispositivo de almacenamiento DVR y que esta agente del Ministerio Público recibió para posteriormente pasárselo al agente del Policía de Investigación y del cual realizó la respectiva inspección de esas videograbaciones. También, si se me permite, ya sé que se desistió la defensa, pero también otro video en el que le corrí traslado, donde se aprecia exactamente la misma. Igualmente, licenciado, el defensor se desistió de estos videos y usted no puede tampoco utilizarlos. Ok, únicamente haciendo hincapié en ese segundo archivo que está marcado con el número 2, donde efectivamente se ve pasar a dos personas a bordo de una motocicleta y donde describe que se ve donde fue hecha la descripción por parte del agente de la Policía de Investigación, en el que se observa al exterior del domicilio de la víctima se encuentra detenida una motocicleta en la cual es tripulada, hace referencia, en la que se ve y se observa una calle de acceso peatonal y vehicular en ambos sentidos, en la que se observan diversos inmuebles destinados a casa de habitación, observándose que en el frente del domicilio de la víctima pasa a alta velocidad una motocicleta color azul con dos sujetos a bordo, lo cual contrapone a la teoría, en este caso ¿Eso a qué horas fue? Eso fue a las 3 horas con 1 minuto con 22 segundos de la data 2025, diagonal 05, diagonal 02, lo cual concuerda con lo referido por la víctima en su entrevista, en donde hace referencia que efectivamente el día 2 del 05 del 2025, aproximadamente entre un horario hace referencia que entre un horario de las 2 a las 4 horas pasa un vehículo, y en este caso escucha cómo están en la parte exterior acelerando y luego pitan para pasarse a retirar, lo cual fue captado por las videograbaciones. Para ser muy específico, hace referencia a la víctima que el día 2 de mayo del 2025, Ángel Gabriel Santana Vega, en compañía de Kevin Eduardo Vega Cruz, se presentó en repetidas ocasiones a bordo de una motocicleta afuera de mi domicilio, realizando arrancones y pitando. No marca la hora, pero sí hay un registro
En este caso, se cuenta con el registro de las cámaras que desde un inicio se le corrió traslado al anterior defensor, quien estaba conociendo del presente asunto, y del cual se desprende, como he referido, la inspección del lugar, la inspección de dicha videograbación, de la cual no quiso hacer mención en este caso la defensa, ya que es un dato contundente en donde lo sitúa en tiempo, forma, lugar y espacio, así como de las demás videograbaciones con las cuales se cuenta y de las cuales obran dentro de la carpeta de investigación. Por tal motivo, al haber datos suficientes, idóneos y pertinentes, solicito se dicte un auto de vinculación al proceso. Sería cuanto, su señoría. Gracias. Eso es en relación al argumento de la defensa respecto al día 2 de mayo. Pero por favor pronúnciese por qué la víctima fue a la agencia del Ministerio Público de Ocra, Coacalco, a rendir su denuncia cuando los hechos fueron en Ecatepec y no se trata de un robo de vehículo. De hecho, no fue a Ocra, Ecatepec, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Coacalco. No se presentó en Ocra, Ecatepec, de hecho está iniciada la carpeta. ¿Está iniciada en Coacalco? Está iniciada en Coacalco, pero no en Ocra, Ecatepec, como lo vislumbra en este caso la representación social, la defensa, perdón. Únicamente para hacer mucho hincapié, está iniciada por la licenciada Karen Rojas Martínez, agente del Ministerio Público, adscrita al Centro de Justicia de Ecatepec, la cual se encuentra adscrita al Centro de Justicia de Coacalco, donde se dio inicio a la carpeta de investigación. De hecho, nunca se presentó en Ocra, Ecatepec. De hecho, si se deslumbra de la propia entrevista a esa representación, se deslumbra de la propia entrevista en el encabezado que en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, a 3 de mayo de la presente anualidad, se encuentra presente quien dijo llamarse, en este caso únicamente haciendo mención al testigo Edgar Sánchez Calzada. Y también en el mismo tenor hace referencia en cuanto a la entrevista de la testigo, de la víctima, en donde hace mención que en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, se encuentra presente la víctima de identidad reservada. Cuestiones que son muy diversas y son dos dependencias muy diferentes. Una es la que conoce en relación a robo de vehículos, siendo en este caso Ocra, y en este caso en específico se presentaron al Centro de Justicia de Coacalco y se presentaron con la licenciada Karen Rojas Martínez, la cual no se encuentra adscrita al centro en este caso al centro de Ocra, Ecatepec. Bien. Se encuentra adscrita a otra área diversa. Explíqueme entonces por qué le recibieron la entrevista a estas personas ahí en Coacalco, si los hechos fueron en Ecatepec. ¿Qué agencia le corresponde? Porque ustedes tienen, de acuerdo a su ley orgánica, saben que están delimitados territorialmente, y cuando llegue una denuncia que corresponde a determinada demarcación, el que tiene que conocer es el agente del Ministerio Público adscrito a esa demarcación. ¿Por qué la recibieron ustedes? En muchas ocasiones se trasladan o se canalizan a otros centros de justicia por la carga de trabajo que tienen los otros diversos centros de justicia que deberían de conocer, ya que en este caso se puede, muchas veces por las puestas a disposición y por la carga de trabajo se estila canalizar a otros centros de justicia para posteriormente remitir la carpeta a donde corresponde. Es la primera vez que escucho eso, licenciado. Por favor, dígame si hay alguna constancia que diga que fue a la agencia correspondiente y que la canalizaron. No se asentó ninguna constancia. Gracias. Bien, también otro argumento de la defensa del cual usted no se ocupó es que dice que la orden de aprehensión se libró solamente por extorsión. Aquí el argumento de la defensa fue porque no se había justificado que era una persona mayor de edad, pero explíqueme por qué fue nada más por extorsión ahí en la orden de aprehensión. Únicamente haciendo hincapié, sí se cuenta con una constancia en donde se libra, se puso la modificativa agravante que el sujeto pasivo del delito sea mujer, persona mayor de 60 años
o menor de edad o persona que cuente con alguna discapacidad. En este caso, yo hice referencia o hice alusión que era a una persona del sexo masculino, del sexo femenino, perdón, y lo acredité debidamente con la CURP, la cual se encuentra dentro del proyecto de orden y también dentro de la ¿cómo se llama?, de la solicitud. Pero ¿por qué en la orden dice el defensor que no se libró en relación a la testigo que es menor de edad? ¿Por qué nada más quedó? ¿Por qué en la orden está como extorsión? En la orden no la libraron con una complementación. Porque entonces el agravio de quién fue, según la orden. Perdón, señor, de hecho dice resuelve extorsión, artículo 66, párrafo primero. ¿En el agravio de quién fue? Identidad resguardada, iniciales EMSH. Librada en agravio de la persona del sexo femenino, identidad reservada. Pero la libra. A ver, no se interrumpan en las intervenciones. Uno nada más deme los datos. A ver, licenciado, por favor, deme el dato de esta orden. Sí, se ordena la aprehensión de Ángel Gabriel Santana Vega y Kevin Eduardo Vega Cruz por su probable participación en el hecho delictuoso de extorsión en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales EMSH, ilícito previsto y sancionado así por el artículo 266, párrafo primero, en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracciones primera y tercera, en relación con el numeral 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente para el Estado de México. Gracias. Bien, creo que sería todos los argumentos. Adelante, defensa. Muchas gracias, señora Consuelo. Señora, es de resaltar, en primer momento, como hace referencia el agente del Ministerio Público con respecto a la extranacional de detenciones, es de destacar que precisamente este unitario le recabó la entrevista a la testigo María Guadalupe Vega Cruz en data 12 de mayo del año 2025 a las 3 horas. Se instalaría que, como ha quedado evidenciado, los registros se pueden obtener en cualquier momento. Dice que hace referencia que tiene que tener un QR con cilindro que se está conduciendo, no con probabilidad del agente del Ministerio Público, porque sabemos que no es así. Ese registro cualquier persona lo puede consultar. Pero más allá aún, señoría, si el agente del Ministerio Público lo pretende desacreditar, pues sabemos que la carga probatoria es de él, en términos de lo que expone el dispositivo legal 380 de la Codificación Adjetiva Nacional, y nada más hace argumentaciones. Pero más allá, señoría, es de destacar que dicha testigo emana que en esa data fue detenido y concuerda con que fue puesto a disposición de Coacalco, y ahí en Coacalco se le inició la carpeta, porque estuvo privado evidentemente de su libertad sin hacerle reconocimiento de los cargos, y de ahí fue que se le trasladó aquí en lo que pues evidentemente les obsequiaba el juez especializado la orden de aprehensión. Igual aún, sí escuchó usted que dijo que pasaba y se oía la marcha de un vehículo. En un momento hizo alusión referente al agente del Ministerio Público de la motocicleta. Él fue específico al momento de sus contraalegatos que fue de un vehículo y no marca la hora, pero posiblemente hace referencia que del citado del data 2 de mayo pasa una motocicleta, y sí, en efecto, señoría, pasa una motocicleta con dos personas, pero en ningún momento hace algún dato tendiente a precisamente materializar el hecho delictivo, señoría, que le pretenden acusar, imputar, bueno, que le pretenden sí acusar en su momento oportuno a mí representado, señoría. Y más allá, señoría, yo considero que estamos nuevamente ante presencia de una carpeta, una de tantas más armadas. Considero que la gente del Ministerio Público se conduce no con lealtad, señoría. Es claro aquí, digo, y, solamente que yo tenga algún mal apercibimiento o que incluso está atentando en contra del conocimiento. Dice, lugar donde se realizó la entrevista, Centro de Justicia de Coacalco, para la víctima EMSH. Cuando viene su entrevista dice, en Coacalco de regresar al Estado de México con fundamento de lo que dispone, bla bla bla. Esto es con respecto a la entrevista de la víctima. Posteriormente dice que se entrevista ahí
Jesús González Vargas, el 3 de mayo del 25 a las 4:55. Centro de Justicia de Coacalco, al igual, al momento de iniciar su entrevista sucedía en Coacalco de Berriozábal, al Estado de México. Y nos vamos a la entrevista de Juan Edgar Sánchez Calzada, Centro de Justicia de Coacalco, 3 de mayo del año 2005, 6:12. Testigo, en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 3 de mayo de la presente realidad, y empieza a rendir su entrevista. Perdón, señora, me formulo. Pues es evidente, señoría, que con todo respeto, pues se lo digo y con la humildad con la que cuento, evidentemente se le detuvo, se le trasladó a Coacalco, se le armó la carpeta en Coacalco, y evidentemente la fiscalía pues se trata de aludir que pues fue en Ecatepec, lo cual contradice, e incluso de la carpeta SIGI que le corrí traslado, pues en la misma tesitura, señoría, hace referencia a que dichas entrevistas fueron recabadas. Bueno, dicha carpeta fue iniciada en la citada fiscalía, señoría. Más allá aún, insistiendo, concuerda con la entrevista precisamente de la testigo María Guadalupe Cruz Vega, lo cual el agente de Ministerio Público no debatió, precisamente pues que en data 6 de mayo del año en curso, pues fuese puesto a disposición el hoy justiciable ante su homóloga, la jueza de control María Verónica Islas López, que concuerda con el testimonio y concuerda con que se emana del Registro Nacional de Detenciones el acta mínima de dicha audiencia. Y pues, con todo respeto, señoría, creo que usted ya denotó las malas prácticas con las que se conduce la gente del Ministerio Público, pero más allá, señoría, es de recordar a la gente del Ministerio Público que su función de él no es estar metiendo gente a la cárcel. Él debe ser un representante de la sociedad, debe de salvaguardar, proteger, cuidar los derechos humanos fundamentales del representado, no nada más agarrar a la gente y acusarlo, que si él fuera garante, debería verificar realmente los datos de prueba con los que cuenta y no estar acusando y haciendo más estadísticas, señoría. En esta historia, señoría, solicitaría a usted decantara favorable a dictar un acto de no vinculación a procesos, señoría, e incluso solicitaría la nulidad de lo que corresponde al numeral 97 y 101 de la Codificación Adjetiva Nacional de la entrevista precisamente de la víctima de identidad resguardada EMSH, por lo ya aludido. Incluso hace referencia a que el día 2 de mayo se presentan y demás, refiere que el que se presenta es el chico que nos acompaña, ahora imputado Kevin Eduardo Vega Cruz, lo cual pues evidentemente transgrede en virtud de que él ya no pudo haber estado presente por los datos de prueba, al menos de prueba ya desahogados ante su presencia, su señoría. Y en él ya lo demás, por la teoría del fruto del árbol envenenado, pues debía de quedar menos. En esas texturas existen las peticiones vertidas por este notario. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor, señora? ¿Señor? Estoy de acuerdo, señoría. Gracias. Adelante, agente, ¿algo más? Esta representación social sigue siendo contundente en que se dicta un auto de vinculación al proceso. Tan es así que igual se contrapone con la acta mínima en este caso, que fue presentada por una de las testigos de la causa de control 1080, ya que se refiere que el Registro Nacional de Detenciones fue en fecha 1 de mayo del 2025, porque se dio la posibilidad de presentar al hoy investigado en este caso, ante la autoridad correspondiente, que es la juez la juez de control María Verónica Islas López, ya que todavía no habían ya que estando dentro del periodo de 48 horas se resolvió su situación jurídica, tan es así que es trasladado y puesto a disposición de un juzgador para determinar su situación jurídica. Es cuanto, su señoría. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Señoría, sabemos las malas prácticas con las que hace la Fiscalía, no por el fiscal que nos ocupa, Sabemos que en general hay detenciones totalmente ilegales. Fue puesto a disposición desde el día 1, lo tuvieron ahí, incluso casualmente ya él estando detenido y ya teniéndolo bajo su dominio, pues solicitan el día 6
el día 6 de mayo a las 8 horas con 31 minutos la orden de aprehensión, les contestan el día 7 de mayo del año en curso, pues evidentemente se la materializan ingresándolo hasta el día 8, su señoría. En esa tesitura, señoría, igual el agente del Ministerio Público hasta este estadio procesal no ha contrapuesto inclusive que realmente en su atestado de nacimiento de la persona que se duele del sexo femenino, pues en efecto tenga un registro, incluso más allá aún. Sabemos que ahorita en la actualidad las personas incluso ya pueden decidir sobre su sexo, su señoría. No sabemos realmente en ese atestado con qué sexo se está identificando esa posible víctima, pero más allá aún, señoría, no sabemos incluso de la edad de la menor de edad, porque no existe un atestado, e incluso de la ahora víctima, su señoría. En esa tesitura, a razón de que, como ya le hemos dado cuenta, en el supuesto sin conceder que usted llegase a emitir un auto de vinculación al proceso, señoría, sí considerara las fracciones en las cuales fue obsequiada dicha orden de aprehensión y en las cuales el agente del Ministerio Público trató de abusar de su buena fe a usted, tratándolo de imputarle y que usted vinculara a proceso a través de otra clasificación jurídica. Lo cual, señoría, es evidente que no debatió esa postura del agente del Ministerio Público y le asiste la razón a la defensa. ¿Sería cuánto, su señoría? Gracias. ¿Está de acuerdo con su defensor? De acuerdo, señoría. Gracias. Bien, únicamente me queda una duda porque creo que, bueno, con sus argumentos me han confundido. La testigo, cuando leyó el Registro Nacional de Detenciones, yo recuerdo que dijo que la detención había sido el 1 de mayo, pero luego entiendo que él fue detenido y, como lo dice el Ministerio Público, las horas no cuadrarían para esta detención. La detención en el Registro Nacional de Detenciones, porque los dos lo tienen, ¿a qué hora fue y qué día? Hace referencia en cuanto al Registro Nacional de Detenciones, que fue en fecha y hora de consulta el día 1 de mayo del 2025 a las 9 horas con 41 minutos con 17 segundos PM, zona horario del centro. Y en relación a la fecha de la detención, hace referencia jueves 1 de mayo del año 2025, las 8 horas con 5 minutos con 0 segundos PM. Gracias. Bien, en ese sentido se cierra el debate. A efecto de emitir la determinación conducente, voy a decretar un receso para analizar estos argumentos y también los datos de prueba que fueron incorporados. Entramos en receso.